En el submundo del crimen, no hay duda de que las cosas deben hacerse de forma discreta y en secreto, ya que son ilegales. Sin embargo, en algunos casos aterradores, los criminales han decidido transmitir en vivo para aumentar su reputación e infundir miedo en la población, exponiendo traiciones, enviando advertencias por la fuerza, con el teléfono en la mano y amenazas en la voz. Son escenas que se volvieron virales rápidamente, pero que nadie olvida con facilidad, y eso es exactamente lo que veremos aquí hoy. Alrededor del año 2011, apareció en internet un vídeo brutal que se propagó rápidamente por foros oscuros. En él había dos hombres sin camisa, sentados en el suelo, con las manos atadas a la espalda, recostados contra una pared sucia. Sus nombres eran Félix Gámez García y Barnabas Gámez Castro, sobrino y tío, respectivamente. Ambos formaban parte del cártel de Sinaloa, que se hizo famoso por estar comandado por el Chapo. El vídeo comienza con una especie de confesión. Félix cuenta que vendía sustancias ilegales en Phoenix, Estados Unidos, pero terminó siendo deportado. De vuelta en México, empezó a actuar como mensajero entre el Cholo y el Chapo, quien en ese entonces ya estaba preso. Barnabas, por su parte, dijo que entró en ese mundo por influencia de su sobrino y solo realizaba pequeños encargos. Durante el interrogatorio, ambos advierten a los espectadores que no se involucren con el cártel, diciendo que no vale la pena, que estaban allí por errores que cometieron y que sus vidas ya no tenían valor. Después de eso, la grabación toma un giro aún más sombrío. No entraremos en detalles aquí, pero el vídeo es conocido por su crueldad extrema. Sirvió como advertencia para cualquiera que intentara pisar los talones del cártel. En marzo de 2021, un vídeo aterrador circuló por las redes. En él, Carlos Enrique Sánchez, conocido como El Cholo, aparecía confesando crímenes y rogando a sus aliados que desistieran de la guerra. Sabía lo que iba a venir. Poco después, fue encontrado muerto, con señales extremas de tortura. El vídeo, realizado por el cártel CJSNG, se divulgó como un recado de que los traidores pagan caro. Pero el Cholo no era un blanco cualquiera. Había sido mano derecha de El Mencho, el jefe del CJSNG, uno de los cárteles más violentos de México. La ruptura comenzó cuando el Cholo intentó formar su propio grupo, Nueva Plaza. Esa división se vio como traición y desde entonces su caída fue solo cuestión de tiempo. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba atado en una plaza turística de Jalisco, México. Junto a él, un mensaje escrito a cuchillo: traidor. Sabes con quién traes la bronca. Para que sepas, aquí seguimos buscándote y no quitaremos el dedo del rey. Este tipo de brutalidad registrada en vídeo no es una excepción. El CJNG ha hecho común publicar ejecuciones, torturas y amenazas en sus redes clandestinas. El objetivo siempre es sembrar el miedo. A diferencia de otros grupos que ocultan sus crímenes, el CJNG exhibe cada detalle como si fuera un trofeo. La violencia se ha convertido en espectáculo y para el cártel, cuanta más gente lo vea, mejor. En el año 2022, uno de los registros más impactantes de Internet vino de México, más específicamente de manos del CJONG, el cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más peligroso del país. El vídeo, presentado como una especie de advertencia pública, mostraba a tres hombres arrodillados, rodeados por integrantes del cártel. Se les señalaba como miembros del grupo rival Pájaro Sierra, que irónicamente había sido aliado del CJNG antes de una ruptura que derivó en guerra. Poco antes de grabar este vídeo, el propio cártel había pedido que la violencia disminuyera, pero eso duró poco. En el vídeo, los agresores empuñan cuchillos y profieren amenazas explícitas a sus enemigos, mientras atacan a los prisioneros de forma extremadamente cruel. La grabación sigue un patrón visual, similar al de los vídeos usados por grupos extremistas en Oriente Medio, lo cual no es coincidencia. Esta práctica comenzó con el cártel Los Zetas, formado por exmilitares. Uno de sus líderes llegó a ser apodado el Talibán, precisamente por imitar este tipo de vídeo para atemorizar a los rivales y mostrar poder. El vídeo llegó a las redes, provocando pánico incluso fuera de México.
5 amigos universitarios salieron de casa para disfrutar de una feria en Lagos de Moreno, México. De regreso, desaparecieron. Días después, todo el país quedó conmocionado con la difusión de un vídeo aterrador que muestra los últimos momentos de los jóvenes. Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Dante Cedillo y Jaime Martínez aparecen en el vídeo atados, con los rostros heridos y las bocas cubiertas. Detrás de ellos, un muro con el símbolo de una de las facciones más violentas del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las imágenes muestran a uno de ellos siendo obligado a agredir y quitar la vida a su amigo de infancia, poco antes de enfrentar el mismo destino. La grabación se hizo dentro de una casa abandonada, que según la investigación podría ser el mismo lugar donde días después se hallaron restos mortales de 4 personas. También encontraron incendiados 2 vehículos ligados a las víctimas. Para mucha gente, este vídeo dejó claro el terror impuesto por los cárteles y cómo vidas inocentes pueden ser utilizadas como piezas en juegos de poder donde nadie está a salvo. Una de las escenas más brutales registradas dentro de prisiones en Brasil salió a la luz en enero de 2014 y no fue por cámaras de seguridad. El vídeo fue grabado con un celular dentro de la penitenciaría de Pedrinhas, en el estado de Maranhão, Brasil, y expuso una realidad que muchos ya sabían, pero pocos habían visto con sus propios ojos. En la grabación, hecha durante un motín el 17 de diciembre, 3 reclusos son atacados y asesinados por otros presos. Todo fue filmado mientras los agresores torturaban y luego remataban a las víctimas. Las imágenes fueron entregadas por el Sindicato de Agentes Penitenciarios y luego publicadas por Folha de São Paulo. El caso reavivó debates sobre la violencia en las cárceles brasileñas, especialmente en unidades superpobladas. El gobierno del estado fue presionado por organizaciones internacionales debido a la brutalidad y la falta de control dentro de los penales. Pero lo más aterrador fue la naturalidad con la que todo se registró y difundió. No era un mensaje a un grupo rival ni una muestra de poder, como en los casos de los cárteles mexicanos. Era la rutina de un sistema fallido, donde la ley no entra y la justicia se ejerce a base de miedo. En agosto de 2020, un joven de Estados Unidos, conocido en redes sociales como Illuminati Six, decidió provocar a quien nadie con juicio se atrevería: El Mencho, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos de México. En el vídeo, publicado en tono burlón y aparentemente bajo el efecto de sustancias, él decía ser intocable y se mofaba directamente del criminal. Horas después lo borró y días después regresó a las redes suplicando perdón. Se disculpó, dijo que fue por impulso y que no tenía idea de las consecuencias, pero el cártel no es conocido por aceptar disculpas. Poco tiempo después fue secuestrado y apareció en un vídeo siendo interrogado por un hombre enmascarado y luego enfrentando un final violento y definitivo. La grabación completa, que circuló en los rincones oscuros de internet, muestra que todo duró solo 7 segundos. El caso del joven estadounidense demuestra que, con el cártel mexicano, incluso viviendo en otro país, una provocación en línea puede tener consecuencias reales y fatales. En Piauí, Brasil, un vídeo impactante circuló por grupos de WhatsApp y dejó a muchos sin creer lo que veían. En él, una joven de 18 años aparece siendo amenazada, agredida y con el cabello cortado por otras mujeres. Todo eso se grabó y transmitió desde una casa abandonada en el barrio Lourival Parente, zona sur de Teresina, Piauí, Brasil. El motivo de la violencia habría sido los celos. La víctima se había involucrado con el novio de una de las mujeres del grupo. Sabiendo esto, esa mujer preparó una emboscada, a la casa de la joven y convenciéndola de salir, pero en lugar de un paseo, el destino fue mucho más sombrío. La chica fue llevada a la casa abandonada, donde ya estaban otros 2 hombres y 2 mujeres más. Allí comenzaron las agresiones físicas y psicológicas, todo mientras grababan con el celular. En uno de los momentos más tensos, una de las agresoras apunta con un arma y dice que no la matará solo porque no quiere. A pesar del terror vivido, la joven sobrevivió y logró regresar a casa.
En 2013 circuló en internet uno de los vídeos más brutales atribuidos a la guerra entre cárteles en México. La grabación mostraba la ejecución de Comandante Bebe, un jefe regional del grupo Los Zetas, en San Luis Potosí, México. El vídeo, impactante incluso para los estándares de ese conflicto, fue un mensaje directo del cártel del Golfo para demostrar lo que sucede con quien intenta invadir su territorio. Para entender el nivel de violencia, hay que retroceder un poco. Los Zetas surgieron a fines de 1990 como brazo armado del propio cártel del Golfo. Exmilitares entrenados, organizados y con tácticas de guerra, pronto se destacaron tanto que comenzaron a disputar poder con sus antiguos jefes. En 2010 rompieron definitivamente en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia del narcotráfico. La ejecución de Comandante Bebe se volvió símbolo de ese periodo. El vídeo muestra sesiones de tortura apenas describibles, todo registrado con frialdad y exhibido como si fuera un trofeo. No es de extrañar que, después de eso, los vídeos de extrema violencia comenzaran a difundirse con más frecuencia, casi como propaganda de guerra entre grupos criminales. Hoy, lamentablemente, esas escenas ya no impactan como antes, y tal vez eso sea lo más aterrador. En septiembre de 2020, uno de los vídeos más impactantes jamás divulgados por un cártel mexicano comenzó a circular en internet. Mostraba la captura y tortura de un líder de los Carteles Unidos, conocido solo por el apodo Motociclista Fantasma. El vídeo habría sido grabado cerca de la ciudad de Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, México, región marcada por enfrentamientos casi diarios entre el cártel Jalisco Nueva Generación y sus rivales. El Motociclista Fantasma fue capturado por miembros del CJNG. Según informes, lo mantuvieron con vida durante días, mientras lo torturaban, y todo fue filmado. La parte más perturbadora del vídeo muestra su rostro ya en estado avanzado de destrucción siendo incendiado, mientras los integrantes del cártel se burlan, haciendo referencia al personaje Ghost Rider. No es coincidencia que este vídeo sea considerado uno de los más extremos publicados por grupos criminales en México. Este tipo de exposición brutal se convirtió en una de las señas de identidad del CJNG, y el silencio de las autoridades, especialmente en esa región, solo da más espacio para que estos horrores se repitan. Un vídeo fuerte, grabado en Maringá, Paraná, Brasil, muestra lo que sería un tribunal del crimen. Un joven aparece de rodillas, con los brazos atados a la espalda, siendo obligado a decir que delató a 2 integrantes de una facción. Todo eso mientras es agredido con pedazos de madera. Los agresores le hacen repetir que es soplón, y uno de los hombres que graba incluso incita al compañero a golpear con más fuerza. La escena solo se detiene cuando aparece una mujer y ordena que terminen. Según relatos, el motivo de la violencia fue una denuncia hecha por el muchacho, no directamente a la policía, sino por internet. Se sospecha que habría divulgado nombres de integrantes del grupo, lo cual fue suficiente en la mente de los agresores para que ese castigo violento se filmara y divulgara. Fala aí, mano. Fala, seu sem vergonha. Nunca aguentei os manos quebrados, merece apanhar. Você merece morrer, mas você vai levar um pau. Você já caguetou já de mais gente. Trabalha. La Policía Civil abrió investigación y trata el caso con seriedad, especialmente por tratarse de una posible acción de facción. En Manaus, Brasil, un hombre conocido como Boca Rica fue detenido en flagrante tras un operativo de rutina de la Fuerza Táctica. La policía encontró en su celular varios vídeos que mostraban la ejecución de un mototaxista, Edinei do Nascimento, de 51 años. La grabación no era solo prueba del crimen, sino una barbarie. En el vídeo, el grupo acusa a la víctima de haberse fugado con una carga de sustancias ilícitas. Luego, contactan a supuestos líderes de una facción, quienes dan la orden de matar. Después de confesar todo allí mismo, Boca Rica incluso llevó a los policías al lugar del crimen, una zona de selva en la zona este de la ciudad. Allí encontraron lo que quedaba de la víctima. Según la policía, al menos 5 personas participaron en el ataque. Lo que impacta en este caso no es solo la crueldad, sino la naturalidad con que todo fue registrado, como si filmar una ejecución fuera algo cotidiano.
En 2007 apareció en YouTube un vídeo chocante que se volvió viral antes de ser retirado. Mostraba a un hombre atado a una silla con marcas en el cuerpo, una letra Z en el pecho y el nombre Lazcano en la pierna. La grabación se atribuyó a rivales del cártel mexicano, conocido como los Zetas. Al inicio del vídeo, un texto leía: "Haz algo por tu país, mata a un Z". No se trataba solo de tortura, sino de un mensaje. El hombre, identificado como posible integrante de los Zetas, es interrogado sobre un ataque que dejó muertos en Acapulco, México. Lo golpean, lo obligan a confesar su participación y al final pierde la vida de forma brutal. El vídeo termina con otro mensaje: "Lazcano, tú eres el siguiente". Heriberto Lazcano, mencionado allí, era señalado como líder del grupo en aquella época. La autenticidad del vídeo nunca se confirmó oficialmente, pero encaja en el patrón que las facciones mexicanas comenzaron a adoptar. El canal que publicó el vídeo fue pronto baneado. Aún así, la grabación ya había cumplido su papel de sembrar miedo y mostrar poder. En Salvador, Brasil, una ejecución grabada en vídeo expuso de nuevo la brutalidad de los llamados tribunales del crimen. La víctima fue un hombre acusado de cometer una serie de asaltos en el barrio de Cassange. Según relatos, lo buscaban traficantes de la zona que habían recibido denuncias de vecinos molestos por la ola delictiva. Una noche, esos criminales interceptaron el automóvil en que el hombre viajaba y grabaron todo. En el vídeo se oye un interrogatorio: ¿de dónde eres? Y luego: ladrón aquí no tiene cabida. El coche fue incendiado apenas dispararon. Cuando llegó la policía, encontraron el vehículo completamente calcinado y los restos de la víctima carbonizados. Las imágenes circularon en redes y llamaron la atención por la frialdad con que se realizó todo, como si fuera un aviso público. Quienes viven donde el crimen domina suelen quedar en medio del fuego cruzado, rehén de una falsa justicia que solo genera más miedo. Otro caso que llamó la atención ocurrió en Itapiranga, Santa Catarina, Brasil. Integrantes de una facción criminal grabaron vídeos en los que torturan a personas acusadas por ellos mismos de pequeños robos o deudas con el narcotráfico. Las imágenes muestran a una mujer siendo agredida con palos y patadas y a un joven visiblemente herido sin reacción. Esas sesiones de tortura forman parte del llamado Tribunal del Crimen, una especie de juicio paralelo que las pandillas usan para castigar a quienes habrían incumplido las reglas de la facción. Y todo se graba en vídeo como forma de amenaza o castigo público. La Policía Civil montó la Operación Ley Mayor para desarticular este esquema. Arrestaron a 2 sospechosos. Con ellos incautaron celulares, dinero e incluso armas. Lo más bizarro es la contradicción. Los mismos criminales que atrapan a jóvenes en el vicio y el delito luego se hacen jueces para castigarlos. No hay defensa ni justicia, solo violencia y control mediante el miedo. Un hombre de 22 años, identificado como Anthony Matos, fue asesinado con 22 disparos por el llamado Tribunal del Crimen. Ya era conocido en la zona por abordar a mujeres en la calle. De hecho, fue captado por cámaras acechando a una joven que intentaba entrar en su casa. La Policía Civil ya tenía una orden de arresto por acoso. Aún así, antes de que pudiera ser detenido oficialmente, lo localizaron integrantes del crimen organizado. El vídeo muestra a Anthony conversando con los sospechosos, sentado frente a una casa, momentos antes de ser llevado al lugar donde sería ejecutado. Los criminales usaron la misma motocicleta roja que él solía usar para identificarlo. Arrestaron a 3 sospechosos por el asesinato. La delegada a cargo resaltó que, pese a las acusaciones, nadie tiene derecho a quitar la vida de otro. El castigo debería venir de la justicia, no de bandidos. Pero el mensaje que envía este tipo de ejecución es claro. Quien falla en territorio dominado por el crimen no espera juicio, sino la propia sentencia. En Catende, zona da Mata Sul de Pernambuco, Brasil, un vídeo impactante expuso una de las ejecuciones más brutales jamás filmadas por criminales. Leandro Antonio da Silva, de 30 años, fue obligado a cavar su propia tumba bajo amenaza de un arma, mientras los agresores lo filmaban. En el vídeo, el grupo que se identifica como parte del Tribunal del Crimen obliga a Leandro a confesar el motivo de su sentencia. Supuestamente, había ingresado a una facción rival. La grabación circuló por internet como un claro aviso a la comunidad.
comunidad. Quien se oponga al grupo sufrirá el mismo destino. Fiz altos corpos pra esses caras, esse cara aí, ó, me deixou, agora eu tô aí, no corre aí. El hombre es golpeado frente a la cámara hasta que ya no puede más. La repercusión fue tan grande que la policía montó una operación en la zona de Mata para capturar a los involucrados. Arrestaron a 4 adultos y 4 adolescentes, entre ellos un joven de 16 años señalado como jefe del narcotráfico en la región. En uno de los registros más absurdos jamás filtrados por criminales, un vídeo mostró el castigo que recibió la propia esposa de un traficante, tras ser sorprendida engañándolo con otro hombre. El caso ocurrió en la comunidad de Mangueira, zona norte de Río de Janeiro, Brasil. Según relatos, el criminal entró en la casa y los encontró juntos. Desde ese momento, la pareja empezó a temblar. El desenlace fue exactamente lo que se teme en territorios dominados por el crimen organizado. La mujer, identificada solo como Jessica, y su amante terminaron hospitalizados. Según información de la prensa, fueron castigados por el llamado Tribunal del Crimen. La grabación circuló rápido en redes, impactando a muchos, no solo por la violencia, sino por la frialdad con que todo se trató, como si fuera un día más. En este tipo de territorio, donde las reglas paralelas valen más que la ley, una infidelidad así no termina en discusión, al menos sobrevivieron para contarlo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.